Creo que el tema, como siempre, a nivel del Congreso es más político y creo que el tema arranca de los que consideran que la solución para los problemas del país es la vacancia del presidente. Estamos ahora conectados vía Zoom con Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción. Pedro, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a tu público. Pedro, la primera interrogante que yo creo no debo hacerme solo yo, sino mucha gente, es por qué estas investigaciones en el Congreso, estas citaciones, o sea, ¿cuál es la función, el objetivo que tienen? Porque ya hay una investigación abierta en la Fiscalía, ¿no? O sea, donde esta señorita debe haber respondido o está respondiendo las mismas interrogantes que le hacen en el Congreso. O sea, ¿cuál es el objeto? Esa es la pregunta que me hago. ¿A dónde, o sea, qué utilidad puede tener, digamos, en la pretensión de buscar la verdad, ¿no? Creo que el tema, como siempre, a nivel del Congreso es más político y creo que el tema arranca de los que consideran que la solución para los problemas del país es la vacancia del presidente. Y en ese sentido lo que buscan acumular son elementos de juicio que devengan a contribuir a que su imagen quede como efectivamente lo solicita la norma, en el sentido de una incapacidad moral permanente, en cuanto podrían ser, digamos, mentiras, negociaciones, hechos de corrupción, etcétera, que abone a esa finalidad. Más o menos lo que sucedió como para crear el espíritu que motivó pues la caída del presidente Vizcarra o la caída del presidente Kuczynski. Me parece que por ahí va la situación en términos de política, ¿no? Más que, como bien dices, de una investigación que ya se están dando en los niveles pertinentes del sistema de justicia. Claro, porque en este caso ni ella ni esta chica Jennifer Paredes, que está declarando hoy, o sea, ella no es funcionario público, no funcionaria pública, o sea que no eso es lo que al final no queda claro. O sea, tal vez sería más importante empoderar al Ministerio Público y apoyar al Ministerio Público en la investigación con recursos, con todo aquello que está requiriendo, ¿no? Más que definitivamente duplicar, ¿no? Funciones, ¿no? Efectivamente, no solo se justificaría desde ese punto de vista si es que a nivel del Congreso tuvieran alguna información que consideran que no estuviera en manos de la Fiscalía y que efectivamente, como bien dices, pudiera abonar y sumar a lo que puede averiguar el Ministerio Público. De otro modo, no tiene más sentido que impactar, como te digo, en la opinión pública, claro, rebotar, generar el desprestigio del presidente. Para crear el clima favorable para una vacancia presidencial. Ahora, en el caso de Jennifer Paredes, lo que ha sido notable ha sido, yo le hice una entrevista al señor Espino el día de ayer, y fue increíble porque era como... sus respuestas eran de una ingenuidad impresionante. O sea, me decía que efectivamente esta señorita había prestado servicios para él, que le había pagado en efectivo. Exitosa. ¿No es cierto? Que además esto había coincidido con los meses en los cuales ya el presidente Castillo estaba instalado en el gobierno, que más empresas asociadas a su familia habían ganado licitaciones que según él no tenían nada que ver con la relación de él con una persona tan cercana al presidente. Es decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué cosa es lo que tenemos al frente? Porque uno puede, yo se lo dije ayer, ¿no? Uno puede concluir de que en realidad si se presenta la señorita con el chaleco de la empresa, pero es presentada como la hija del presidente, de alguna manera se está influyendo en la decisión de los ciudadanos y de las autoridades en la contratación de una empresa en particular para realizar una obra que puede ser indispensable, ¿no? Absolutamente necesaria, pero no tiene por qué hacerla esta empresa, ¿no? Podría hacerla cualquier otra en un procedimiento regular, ¿no? Exacto, ¿no? Y coincide también la ingenuidad de la señorita que ahora está respondiendo
y dice que en Palacio se han reunido 3 horas a discutir informes respecto de lo que se podría hacer en la empresa del señor porque está en crisis. La verdad pues es que es un poco absurdo entender que ella tenga que venir a Lima a discutir términos de trabajo que los podría discutir en Cajamarca sin mayor inconveniente. El hecho de que estén reunidos y en Palacio pues ya es algo que abona en contra del presidente, ¿no? Definitivamente. Claro, pero ¿en qué punto el presidente estaría involucrado acá? De que su sobrina, porque por lo que se entiende es, ella los ha llamado padres putativos, ¿no? Al presidente y a su esposa. En realidad ella es hermana de la primera dama, pero por lo que se entiende ha sido criada por Pedro Castillo y por su esposa, o sea que tiene una relación casi de padres a hija, ¿no? Pero ¿cuál sería la responsabilidad de Castillo en este caso? De haber permitido que esto ocurra o que se haya usado su influencia para favorecer a esta persona cercana a Jennifer Paredes. Claro, el tema generalmente en estos proyectos de trabajo en las distintas regiones, a niveles municipales, distritales o provinciales, lo cierto es que siempre lo que están buscando es que los temas se agilicen, que se agilicen los temas de presupuesto, que se agilicen las ejecuciones, los concursos, la dación de dinero, porque a veces se trata de empresas que trabajan con el dinero del Estado y precisamente los niveles en que ellos buscan apoyo es precisamente o a nivel del Congreso o a nivel del Ejecutivo. Entonces, simplemente lo que se trataría de averiguar es qué pasos se destinaron, qué cosas se hicieron más rápido y que pueden haber contribuido el hecho de que el tema se discutió pues en la Casa Presidencial. Ahora, la fiscal de la Nación ha anunciado otra investigación más contra el presidente, esta vez relacionada con la empresa del señor Samir Abu-Dayeh. Lo que se presume es que hay una relación directa entre la presencia del señor Samir Abu-Dayeh en el Palacio de Gobierno en 2 oportunidades con el otorgamiento de un contrato por millones de dólares para la compra de biodiesel que una de las empresas del señor Abu-Dayeh provee. Es decir, se ha incluido al presidente en esta investigación por la presunción de que acá podría haber un acto de corrupción también, como en otros casos. Pero esto ya es la quinta investigación, ¿no? Cuarta o quinta investigación que la fiscal abre sobre el presidente. Efectivamente, en realidad debe haber sucedido que debe estar trabajando la comisión que ha conformado la fiscal de la Nación y que están revisando los elementos de juicio subsistentes en cada uno de esos casos. Le tocó el turno y siempre habíamos comentado que en realidad, hablando de colusión desleal, la gran dificultad que siempre tenían los fiscales era ubicar a las personas que intervienen en el negociado en un solo sitio. Y aquí en este caso están los que sirvieron de intermediarios, porque ahí me parece que estaba la señora Karelín López, está el señor directamente beneficiado, que es Abu-Dayeh, estaba también quien presidía en esos momentos Petroperú, y estaba el presidente que lo había nombrado y que este señor se sentía muy protegido porque siempre en las entrevistas decía que él no se iba a ir. Entonces la realidad es que el círculo se cierra. Esa investigación, diríamos que indiciariamente es la que tiene más elementos de juicio completos de lo que se hizo, más aún si sabemos que se eliminaron a los que eran competencia de Abu-Dayeh poco a poco y al final quedó solamente él y esto creo que se ha anulado posteriormente porque ya pues lo que se descubrió era increíble y renunciaron, inclusive tengo entendido, trabajadores o lo sacaron a otros. Ahora, con respecto a las declaraciones de Mariano González, que acaba de estar con nosotros y ha reiterado sus 2 afirmaciones. Una, de que él está convencido de que su salida tiene que ver directamente con la voluntad del presidente de obstaculizar la justicia en el sentido de no permitir la captura de los prófugos cercanos a él. Y en segundo lugar ha hecho una afirmación más genérica, ¿no? Que él tiene la convicción de que el presidente está involucrado en los actos de corrupción que se atribuyen a su entorno. ¿Qué consecuencias puede tener esto a nivel del Ministerio Público?
Bueno, ya un poco que la tiene, ¿no? Porque ya ha habido una reunión con la fiscal de la Nación y en función de eso se ha aperturado una investigación. Yo lo que debo de recoger de lo que he escuchado es que él probablemente ha dado más información a la fiscal de la Nación que en estos momentos todavía no la ofrece mediáticamente. ¿Por qué? Por los fines de la investigación. En ese sentido, sí entiendo también que no se trata directamente de pruebas concretas, como a veces le han pedido quienes lo critican, sino se trata de elementos de juicio indiciarios a partir de los cuales él se ha formado una opinión. Y él lo que ha expresado es una opinión. Evidentemente es muy difícil que en relación a una opinión pues él esté cometiendo difamación cuando se trata de un personaje público que tiene cargo público, de hechos que tienen relevancia pública. Evidentemente esto motiva sospecha inicial y demanda pues una investigación tal como lo está haciendo la fiscal de la Nación, probablemente con mayores elementos de juicios. Y no olvidemos además que el tema de la sospecha de que el presidente estaba encubriendo a ciertas personas ya era un tema que se discutía. Digamos, lo que dice el ministro ha abonado sobre lo que ya existía como un juicio, ¿no? A partir de que la policía llegaba tarde a un local donde había estado el señor Silva, se le ha escapado el sobrino, un muchacho que trabajaba en un edificio donde tenía un ambiente el sobrino y se reunieron varios del gobierno. Entonces no es un tema único, claro, sino que ya hay varios elementos de juicio. Pedro, te agradezco mucho por habernos atendido esta mañana, ha sido como siempre muy gentil.